explicar lo que hiciste en mí, cómo expresar tanta gratitud. Podría cantar como suelo hacer. Mis canciones tienen final, pero tú jamás. Mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya. Aleluya, no tengo nada más que sea tan digno de un rey. Solo un corazón cantando aleluya, aleluya. Tengo una oración y una petición. Con mis manos yo te adoraré, mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya, aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey. Solo un corazón cantando aleluya, oh alma mía, no temas más, hoy eleva tu voz. Todo pulmón ruge como un león, levántate y alaba al Señor. Oh alma mía, no temas más, hoy eleva tu voz. Todo pulmón ruge como un león, levántate y alaba al Señor. Oh alma mía, no temas más, hoy eleva tu voz. Todo pulmón ruge como un león, levántate y alaba al Señor. Nos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya, aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey. Solo un corazón cantando aleluya, aleluya.
al Señor. Mi alma alaba al Señor. Mi ser, eres quien perdona mis errores, eres quien me da seguridad y alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. Mi ser, tú eres quien perdona mis errores y eres quien me da seguridad. Alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. Mi ser, tú eres quien perdona mis errores y Él es quien me da seguridad y alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. Mi ser, tú eres quien perdona mis errores, eres quien me da seguridad y alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. Mi ser, tú eres quien perdona mis errores, tú eres quien me da seguridad. Alaba al Señor. Solamente alaba. Mi alma alaba al Señor. Mi ser, tú eres quien perdona mis errores, eres quien me da seguridad. Oh. Alaba, alaba, alaba. Alaba, alma mía, alaba, alaba al Rey. Así que una vez más, Jesús, levantamos nuestras voces delante de ti y te exaltamos. Y 1000 generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Y tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Y dominios, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, te ama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre.
es salvación. Cántale al Cordero que venció. Y si te ha liberado, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Y cantaremos siempre, amén. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Y tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre, y tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Y dominios y tronos, poderes y reinos, su nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, ama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Y canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Y tú siempre serás santo, santo por siempre. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. ¿Qué tal si declaramos juntos nombre sobre todo nombre? Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Nombre, Dominios y tronos, poderes y reinos, su nombre sobre todo es. Levantemos su nombre. Y tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Y dominios
sobre todo Una vez más, es tu levanta el nombre, y tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es dominios y tronos, poderes y reinos, su nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, ama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey. Santo, Soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Y tú siempre serás santo, santo por siempre. santo por siempre y siempre. Santo por siempre. Santo por siempre. Que sea exaltado tu nombre. Que sea exaltado hoy, nombre sobre todo nombre. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo.
hablábamos hace 8 días, creo, el nombre poderoso del Señor está a nuestro favor como hijos e hijas. Por eso hay que honrarlo, adorarlo y darle gloria y honor. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Esta semana especialmente, ¿están agradecidos con Él? También tenemos peticiones, también tenemos cosas en nuestro corazón, pero como lo hemos aprendido una y otra vez acá en la iglesia y en nuestra relación con Dios, cuando le dejamos nuestras cargas a Él, nuestras preocupaciones a Él, Él se encarga. ¿Qué tal si juntos nos unimos y dejamos las cargas y las preocupaciones y nos unimos para darle gloria y honra al Señor? Amén. Bueno, entonces quiero que lo demuestres con todo tu ser, tu voz y todo lo que gloria, gloria. Levanta tus manos y con el corazón sincero dale gloria al Señor. A ti, Jesús. Gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Vamos saltando. Cuán hermoso y cuán hermoso eres, Jesús. son tus palabras, son tus palabras y es tu amor. Díselo al Señor. Cuán glorioso eres, Jesús, y es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó. Me rescató. Una vez más, iglesia. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. te doy gloria, gloria, Te damos gloria. te doy gloria, gloria, Te damos honra a a ti, ti, Jesús. Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Dale gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y los que amamos al Señor podemos decirlo. Amamos todo de ti, Cielo y tierra cielo y te adoran. tierra te adoran, los reinos se rinden
Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y eres quien nos liberta, eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando exaltar tu nombre. Exaltamos el nombre del Señor. Y que en el nombre de Jesús la libertad de su presencia esté en esta casa. Y salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti y eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Fuimos salvos. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú, gracias Jesús, me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti y eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy. vamos iglesia, dilo. Libre soy. Libre soy, Libre soy. libre soy, Libre soy. libre soy, Libre soy. libre soy, Libre soy. libre soy. Libre soy. Libre soy. Somos libres.
cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. En Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso Grito, 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 grito. no moriré. Doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo. Hay fiesta, 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 fiesta. En el desierto Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso Grito, 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 grito. no moriré. Doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo. Hay fiesta, 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 fiesta. En el desierto La 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 la. Iglesia, y tú lo puedes declarar hoy. Puedes declarar que Él es sobre todo nombre. Aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré. y aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. y aunque el desierto me quiera secar, Mientras viva te alabaré. y aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. y aunque venga la enfermedad, Mientras viva te alabaré. aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. y aunque el desierto me quiera secar, Mientras viva te alabaré. y aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. y mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Y yo danzo,
antes de entrar en la predicación, el pastor en las últimas reuniones nos ha estado hablando sobre el Espíritu Santo y nos dejó una tarea de aprendernos un versículo. ¿Cuál era? No, pastor, pero les sopla. Harto que le aprendieron. Era Hechos 1:8. Pero ¿qué dice Hechos 1:8? A ver. Amén. Esa era la versión Reina Valera. Versión la nueva versión internacional dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Quería nombrar la versión, nueva versión internacional, porque es donde vamos a estar hablando. Y nunca desde que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, hemos estado desamparados. Nunca hemos estado solos. Tal vez nos hayamos sentido en circunstancias difíciles, nos hayamos sentido perdidos, pero al aceptar a Cristo como Salvador, el sello de Dios, su seguridad absoluta, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo entra en nosotros y el tema en esta noche es el Espíritu Santo, nuestro ayudador. ¿Cómo es? El Espíritu Santo, nuestro ayudador. En Juan 14, 15 al 18 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ven ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Señor, por tu amor, tu misericordia sobre nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu presencia, bendito Señor. Gracias porque podemos reunirnos, como decía María Daniela. Hay otros lugares donde no podemos hablar, donde no se puede predicar tu palabra. Estamos en Colombia, Señor, y podemos abrir nuestra boca y predicar tu nombre, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en este momento, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo, a mis hermanos, que dejen, Señor, sus cargas delante de ti y puedan recibir esta palabra que tú tienes para nosotros, bendito Dios. Queremos tener un corazón aprendible, un corazón dispuesto para recibir tu verdad, para recibir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. La persecución de la iglesia primitiva, iniciada por líderes judíos y romanos, se prolongó por 3 siglos, siendo especialmente severa bajo emperadores como Nerón, Decio y Diocleciano. Cuando vemos esta persecución de la iglesia primitiva, uno de los mayores perseguidores fue Nerón. Y Nerón hizo muchas cosas y dice los estudios que aún los clavaban a ellos en antorchas, en palos, y los prendían para alumbrar a Roma. Cuando Nerón tuvo una idea o un pensamiento de mejorar a Roma, la destruyó y le echó la culpa a los cristianos. Entonces la persecución en ese tiempo era siempre difícil. Dicen, sufrió periodos de intensa persecución durante los cuales innumerables cristianos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, fueron martirizados, gran parte de ellos en las circunstancias más brutales y bárbaras imaginables. La valentía de los apóstoles al proclamar a Jesucristo como el Salvador, a pesar de la oposición, nos inspira a vivir una vida de fe y obediencia en medio de las adversidades, confiando en el poder del Espíritu Santo. Dijo el Señor: no me iré, pero no los dejaré solos. Enviaré a ustedes un consolador, alguien que estará con nosotros. En medio de la creciente oposición a la verdad del Evangelio,
En nuestro tiempo, los creyentes deben proclamar una valentía a Jesucristo, apoyándose en el poder del Espíritu Santo y la oración ferviente. Entonces, vamos a estar estudiando en Hechos 4. El pastor nos enseñaba hace 8 días en Hechos 3 la curación del cojo. Una de las frases, uno de los versículos claves ahí es: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Levántate, le dijo al cojo. Entonces, vamos a estar leyendo este capítulo, el capítulo 4. Pedro predica a los líderes judíos. Primer punto, arresto de Pedro y Juan, versículos del 1 al 4. Dice: mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Ahí dice contando solamente a los hombres, pero en ese tiempo andaban en familia y por lo menos eran 2 personas más, un hijo y la esposa. Entonces, si fueron 5,000, podemos hacer cuentas tranquilamente de 15,000, ¿no? Entonces, la predicación que ellos decían: el jefe de la guardia del templo. Esto se refiere a la fuerza policial de los recintos del templo. El jefe, junto con los sacerdotes y los saduceos, vinieron juntos para arrestar a Pedro y Juan. B. Muy disgustados. Ellos no creían en la vida después de la muerte o en la resurrección. Podemos decir que fueron arrestados por sospechas de enseñar ideas peligrosas, tales como Jesús fue resucitado entre los muertos y por sanar a un hombre que había estado cojo toda su vida. Ellos estaban enseñando y predicando al Señor Jesús, todos los milagros que hacían, y esto amenazaba su mover, amenazaba su movimiento, amenazaba su pensamiento que ellos traían del Antiguo Testamento y todo lo que era acerca del pensamiento judío. Ellos consideraban a estos apóstoles como alguien peligroso en el sentido de que iban a cambiar o iban a revolucionar el pueblo. Los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Normalmente esto sería una experiencia intimidante para Pedro y Juan. De repente arrestados, tratados bruscamente, amenazas hechas contra ellos, echados a la cárcel. El ambiente tenía la intención de hacerles sentir miedo. Ellos, cuando los cogieron presos, los amenazaron, y la idea era que ellos se sintieran miedo y así poder transmitir a todo el movimiento que se estaba levantando, o todo el movimiento cristiano, digámosle en ese momento, poderlos intimidar y poderlos callar. El número de los varones era como 5,000. A pesar de la oposición en contra del evangelio, el número de los cristianos seguía aumentando, creciendo a 5,000 de los 3,000 que habían sido contados la última vez. En Hechos 2:41 nos muestra cuando la predicación de Pedro dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí iba creciendo. Entonces dice que inicialmente se convirtieron 3,000 y luego subieron a 5,000. O sea, la palabra que ellos estaban predicando iba aumentando el número de los que iban creyendo. Segundo, Pedro y Juan son traídos ante el Sanedrín o concilio. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén, eso está en los versículos 5 al 7, dice: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Entonces ahí vemos que dice: se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas. Esta fue una escena de poder e intimidación.
Este mismo grupo de líderes había condenado a Jesús a muerte y querían que supieran que tenían el poder para hacer lo mismo a Pedro y a Juan. O sea, este grupo que los arrestó lograron que Jesús muriera y en la muerte que vimos de la cruz, perdón, y ellos con ese mismo poder estaban intimidando a Pedro y a Juan, que eran los que estaban predicando, para que dejaran de predicar al Señor Jesús. ¿Con qué autoridad o con qué nombre hacen esto? Fue una pregunta legítima. Estos eran los guardianes de la fe judía. Naturalmente estaban preocupados por lo que se enseñaba en las plazas y en las calles. Ellos venían de una tradición judía, de todo lo que eran las escrituras del Antiguo Testamento y todo lo que ellos manejaban en ese momento, y vienen un grupo diferente, un grupo ajeno a los pensamientos de ellos, y empiezan a predicar sobre la resurrección, empiezan a predicar sobre la sanidad que hizo Jesús, y ellos en ese momento se sienten amenazados porque ese pensamiento iba en contra a lo que ellos sentían o lo que ellos pensaban. Entonces, vemos acá que preguntan en qué autoridad, en qué nombre, y dicen que en el nombre de ¿quién? De Jesús. O sea, el nombre de Jesús tiene poder, el nombre de Jesús tiene autoridad. Pedro predica arriesgadamente a los líderes judíos, versículo del 8 al 12. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está allí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. Él fue instantáneamente lleno del Espíritu Santo nuevamente, evidente por su audacia y habilidad sobrenatural para hablar el Evangelio directamente. La llenura del Espíritu Santo que Pedro experimentó en Hechos 2:4, junto con otros discípulos, no fue un evento de una sola vez. Era algo que Dios quería seguir haciendo en sus vidas. Y ahí vemos, dice que Pedro fue nuevamente lleno con el Espíritu Santo y el Señor, el Padre o Dios, estaba haciendo esto en los discípulos para que tuvieran ese valor, tuvieran esa fortaleza y ese poder de hablar en el nombre del Señor. Les interrogaron por el beneficio hecho a un hombre. El tono de la respuesta de Pedro muestra que él no estaba intimidado por este concilio, aunque humanamente hablando deberían haber sido intimidados por el mismo concilio que envió a Jesús a la crucifixión. Ellos tenían un acontecimiento que fue la muerte de Jesús, cómo lo arrestaron, cómo lo crucificaron, cómo lo condenaron. Pero a pesar de esto, a pesar de lo que pasó con ellos, el Espíritu Santo les daba ese poder, les daba esa autoridad para que predicaran este nombre y pudieran llevar este evangelio a más gente. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedro predicó a Jesucristo, el Jesús que ellos crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. El Jesús quien sanó a este hombre. Y vemos ahí en el pasaje que dice en el versículo 10, dice, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes. O sea, Pedro predicaba, en el nombre de Jesús, y lo seguía acusando a ellos. Ustedes fueron los que crucificaron a Jesús, pero este Jesús que resucitó y nos da poder, ese mismo poder liberó a este cojo. La cuestión de este milagro no era tanto el que él se pudiera levantar
dice la palabra estaba inválido por más de 40 años. La cuestión era lo que ellos estaban empezando a enseñar, las ideas contrarias al concilio, a todo lo que los judíos pensaban en ese momento. Entonces eso les amedrentaba y eso los hacía sentir temor. Es la piedra reprobada por ustedes los constructores. Dice en el nombre del Antiguo Testamento, Salmo 118, 22, específicamente, Jesús fue rechazado por hombres, por aquellos líderes, pero fue exaltado por su Padre. Esa piedra que ellos rechazaron, Dios la utilizó porque en ese nombre se genera o se levanta el movimiento cristiano, el movimiento que estaba saliendo en ese momento. Y vemos que ellos al predicar este nombre generaba una intimidad, generaban un temor en los judíos y hacían que el pueblo se volviera revoltoso, ¿sí? Se volviera, o sea, como que levantaran las armas y fue la palabra, generaron un golpe de estado, ¿sí? O sea, ellos tenían ese temor de que se levantaran y generaran ese golpe de estado a los judíos, porque ese nombre estaba generando mucho poder. Y en ningún otro nombre hay salvación. Pedro no solo proclamó a Jesús como un camino de salvación, sino como el único camino de salvación. Habían caminos en ese momento y vemos que una de las frases que hoy escuchamos es que todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? Es un dicho que nosotros escuchamos. Y ese nombre de camino, así fueron nombrados los cristianos, los hombres del camino, porque nombraban anunciaban ese nombre que era Jesús. Y cuando iban se reunían los cristianos, y para saber que eran cristianos, uno hacía la figura del pescado y el otro la completaban, ¿sí? Porque el pescado, como vemos en Juan, la multiplicación de los panes y los pescados, entonces el símbolo de ellos es el pescado, y vemos que nosotros en los carros normalmente hay un pescadito, ¿sí? Y cuando está ese pescado se dice que son cristianos. Entonces una de las formas que ellos tenían era eso, uno hacía la figura del pescado y el otro la continuaba, entonces sabían que estaban como en el mismo sentir. Vamos avanzando, se me está acabando el tiempo. No, mentiras. Ustedes se van a las 7, yo puedo seguir predicando, ¿no? Ven, los líderes judíos reaccionan al sermón de Pedro, y eso está en Hechos 4, del 13 al 22. Primero, lo que vieron en el carácter de Pedro y de Juan, versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces, ahí en ese pasaje, una de las formas de conocer o de saber que eran cristianos es porque actuaban como Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la cruz del Calvario? Es arrestado y Pedro va así como a cerquita a ver qué pasa con Jesús, y una mujer dice, ¿usted estaba con Pedro? Y dijo, no, empezó a negarlo. Y otro le dijo que ese era seguidor de Jesús, porque conocían el carácter, conocían la forma en que andaban, conocía cómo hablaba, porque Jesús les había enseñado, y aprendieron esto por casi 3 años. O sea, cuando uno está con una persona por 3 años, algo tiene que aprender, algo tiene que pegársele, algo tiene que uno transmitir. Entonces ellos reconocieron, y dicen que quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús, porque era su mismo forma de pensar. Hombres sin estudio ni preparación, ciertamente no tenían educación en un sentido.
Ellos, al igual que Jesús, no tenían educación rabínica formal según las costumbres y estándares de aquel tiempo. Pero sabemos que el que les enseñaba, ¿quién fue? Jesús. El que transmitió ese evangelio, el que transmitió esa enseñanza era Jesús. Entonces, ¿qué mejor enseñanza que la del mismo Señor y no la que los rabines o los sacerdotes enseñaban? Entonces, vemos que aunque ellos no tenían estudio ni tenían preparación, Jesús los había preparado, Jesús los había transmitido. Y volvemos a Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros, ¿qué? El poder del Espíritu Santo. O sea, ellos eran enseñados por Jesús, viendo el denuedo y el Pedro de Juan, viendo de nuevo de Pedro y de Juan, porque habían estado con Jesús, eran naturalmente audaces. Cuando uno es un siervo de Dios Todopoderoso, no tiene nada de qué temer del juicio del hombre, ¿sí? Aunque dice también el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá, ¿sí? Tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios en nosotros, y eso no debe generar temor. Lo que hizo María Anela ahorita en la alabanza es una exaltación bíblica. O sea, no sé si sintieron el jalón de orejas, pero yo sí lo sentí. Porque, o sea, estamos en la casa del Señor. Tenemos libertad para cantar, para danzar. Y ella hablaba y todos como que quietos. No, hay que, o sea, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche? Que tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la autoridad del Espíritu Santo. Por consiguiente, nada debe atemorizarnos. Amén. Les reconocían que habían estado con Jesús. El único Jesús que verán es el que brilla a través de nosotros. Debemos trabajar para que el hecho de que hemos estado con Jesús sea tan obvio en nuestras vidas como lo fue en la de ellos. O sea, que vean que Jesús está en nosotros. ¿Y cómo lo ven? Con nuestro actuar, con nuestro pensar, con nuestra forma de ser. ¿Sí? Que ellos reconozcan, así como los del concilio veían a Pedro y a Juan, decían ellos, es que ellos estuvieron con Jesús. Entonces, esa es una forma que nosotros debemos también transmitir, y que reconozcan que Dios está con nosotros. Amén. Segundo, lo que vieron en el hombre que fue sanado, versículo 14. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Estaba en pie con ellos. Dice, previamente este hombre era completamente cojo. Tenía que ser cargado a donde quiera que fuera. Eso lo vemos en Hechos 3:2, que lo predicó el pastor hace 8 días. Ahora estaba completamente sano. Entonces, ver una persona por más de 40 años, siempre ahí lo tenían que llevar y colocarlo en el templo del pórtico de la Hermosa, colocarlo ahí. Y esto iba en contra de los pensamientos de los judíos, porque este hombre cojo era como instrumento que tenían ellos para recibir monedas. ¿Cuántas veces no vemos ahí por ahí en la calle? Hace unas semanas fuimos a hacer mercado, y antes era el truco era coger un niño, o sea, prestaban niños para que se conmovieran y les dieran plata. Ahora están utilizando perros. ¿Sí? Fuimos a hacer mercado con mi esposa en D1, y había un señor con un perrito pequeñito, y el perro como que no quería estar. Entonces la gente se conmovía y le daba dinero. Entonces esto lo utilizaban, es una forma. Ahora eso lo hacían en ese tiempo. Entonces utilizaban a este cojo, lo llevaban al pórtico, al templo, y recogían sus limonas, y ellos sacaban su tajada. Entonces eso iba en contra de ellos. Lo mismo que pasó como cuando el pastor nos decía de la adivina, de que los apóstoles quitaron le echaron fuera al demonio de la adivina que les
que reconocían quiénes eran ellos, porque ella era un instrumento de ganancia para ellos. Entonces, esto también generaba controversia en ellos. Dice, no podían decir nada en contra. Ese milagro fue examinado por escépticos y comprobado como un verdadero milagro. Esto no fue un caso en el que la sanación de pérdida después de unas horas, vuelvo y lo repito que me confundo. Ese milagro fue examinado por escépticos y comprobado como un verdadero milagro. Esto no fue un caso en el que la sanación fue perdida después de unas horas, como unos dicen que sucede hoy en día. ¿Qué voy? Que a veces ahí, entre comillas, se generan milagros y la gente sale tan alegre, digamos así, de la iglesia, fueron sanados, pero al poco tiempo vuelven y caen. Yo he visto personas que salen alegres de las iglesias porque fui sanado y al poco tiempo vuelven el mismo. Entonces, esto nos muestra la emoción que había en ellos, que simplemente era por un momento. Y hoy en día hay varias iglesias que son tomadas. Por ejemplo, si quiero sanidad, voy a cierta iglesia que hablan de sanidad. Si quiero prosperidad, voy a cierta iglesia que hablan de solo prosperidad. Si quiero tal cosa, entonces hay iglesias que se han determinado o que se han especificado en ciertas cosas. Entonces, según mi sentimiento, según lo que yo quiera, pues voy allá, o voy allí, o voy acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que había en ellos, ese mover que ellos tenían era, los milagros siempre han sucedido. Y yo siempre he dicho, el milagro más hermoso que tenemos nosotros es el podernos levantar en la mañana. ¿Sí? Hay muchas personas recordando el caso de mi madre, que se acuestan a dormir y no se levantan. Entonces, debemos ser agradecidos, debemos darle gracias a Dios siempre por lo que nosotros podemos abrir los ojos en la mañana. Tercero, tomando consejo, los líderes judíos les ordenaron a Pedro y a Juan que dejen de predicar a Jesús, versículo 15 al 18. Así que los mandaron que se retiraran del consejo y se pusieran a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos y allí no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Entonces, los tenían ahí y ellos fueron aparte y su pensamiento o su consejo entre ellos era, listo, los vamos a soltar, pero amenazándolos que si vuelven a predicar, los van a arrestar y pues va a ser más dura el castigo. Entonces, deliberante sí. Lucas probablemente se enteró de lo que el Sanedrín discutió, porque un miembro de ese Sanedrín después se convirtió en cristiano, hablando de Saulo, en Hechos 26:10. Nos da razón para creer que Pablo era miembro del Sanedrín y emitió su voto contra los primeros cristianos. Vemos la historia de Pablo, vemos la historia cuando era antes Saulo, él persiguió muchos cristianos y él iba al Sanedrín o iba al consejo y pedía cartas para poder arrestar a los que predicaban ese nombre. Sabemos la historia, que más adelante la miraremos en otro mensaje, lo que pasó con la vida de Pablo. De Saulo primero, luego se convierte a Pablo, y Pablo era un importante del Sanedrín, y él consentía, dice la palabra en Hechos, cuando la muerte de Esteban, él consentía lo que hacían con ellos. Entonces, este Sanedrín o este grupo deliberaban y decían, listo, los vamos a soltar, pero que no sigan predicando más. No lo pueden negar. La corrupción de sus corazones era clara. Reconocían que un milagro realmente había sucedido, pero se rehusaron someterse al Dios que hizo el milagro. Para que no se divulgue más entre el pueblo. Su temor a la predicación de Jesús se basaba en su propio interés pecaminoso,
no en un deseo de proteger al pueblo. Su intención era su pensamiento era sus intereses personales. No, a ellos no les importaba el pueblo. Pero si el pueblo empezaba a recibir otra enseñanza, si el pueblo empezaba a recibir otro mensaje, ellos se preocupaban porque este pueblo podía revolucionarse, gracias, podían y generar otro movimiento, generar algo que ellos les iba a afectar. Cuarto, Pedro y Juan responden al mandamiento de dejar de predicar a Jesús, versículos 19 al 20. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto. ¿Es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Era evidente que debían obedecer a Dios en vez del hombre. Pedro hizo un reclamo efectivo a esta verdad. Ellos dictaron leyes, ellos sacaron normas y pedían que se respetaran esas normas. Pero Pedro y Juan sacaron un mensaje superior y era obedecer a Dios. Esto me recuerda lo que hizo Samuel con Saúl, cuando Saúl fue a conquistar unas naciones vecinas y Dios le dijo que acabaran con todo y él dejó lo mejor del ganado, dejó unas cositas que supuestamente para sacrificarlas al Señor, y en Primera de Samuel 15:22 dice: primero es mejor los holocaustos que el obedecer al Señor. Y Samuel le dice a Saúl: es mejor y es más delante del Señor, es mejor el obedecer al Señor que los sacrificios. Entonces aquí vemos que ellos querían amenazarlos y querían que divulgaran, que eran respetar primero las normas de ellos, y esto era en contra de lo que el Señor les había enseñado. Por eso ellos se alzaron, digamos, en voz fuerte y dijeron que es mejor obedecer al Señor que obedecer a los hombres. No pueden dejar de hablar. Pedro y Juan tienen que hablar de lo que habían visto y oído. Tienen que hacerlo no solo por la compulsión del Espíritu Santo, sino también por el mandato de Jesús. Hechos 1:8, volvemos y repetimos, dice: me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces dice: me seréis testigos en Jerusalén. Y el ser testigo es porque hemos sido embestidos por el poder del Señor, y en este caso el Espíritu Santo. Decir lo que habían oído y visto. Ellos no organizaron este mensaje, simplemente lo transmitieron como testigos confiables. Ellos no se sentaron de pronto a escribir: vamos a dictar este mensaje o a hacer un discurso. No, simplemente ellos hablaban a medida que el Espíritu Santo les daba. A medida que ellos iban hablando, el Espíritu Santo les iba transmitiendo que iban a decir. Quinto, Pedro y Juan son liberados con amenazas de castigos. 15, versículos 21 y 22 dice: después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que habían sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sano tenía más de 40 años. No hallaban ningún motivo de castigarlos por causa del pueblo. Los líderes judíos no se conmovieron por un obvio milagro de Dios, pero respondieron a la opinión pública. Esto comprueba que les importaba mucho más la opinión del hombre que la opinión de Dios. A ellos les importaba qué pensaban los hombres, qué pensaba la comunidad, a lo que pensara Dios. Todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Toda esta situación comenzó a verse muy mal. Pedro y Juan estaban en juicio ante la misma corte que envió a Jesús a Pilato para que lo crucificaran. Fue entendido para gran mal, pero cuando se habían terminado, miremos lo que Dios hizo. Cuando ellos terminaron de hablar, cuando ellos terminaron de dar su mensaje, ocurrieron varias cosas. Primero, 2,000 personas más llegaron a creer en Jesús. Segundo, Pedro fue lleno del Espíritu Santo otra vez.
Tercero, Pedro pudo predicar a Jesús a los líderes de los judíos. Cuarto, examinadores hostiles confirmaron una sanación milagrosa. Quinto, los enemigos de Jesús fueron confundidos. Sexto, Pedro y Juan fueron más valientes por Jesús que nunca. Y séptimo, Dios fue glorificado. Eso es la importancia o el mensaje verdadero es que Dios sea glorificado en todo. Amén. Sí, nos quedan 3 punticos nomás. No se me van a dormir porque más adelante el Señor tiene un mensaje precioso. Este es un corte, digamos, un mensaje expositivo y vamos a leer. Dice, la iglesia primitiva ora por valentía. ¿Cuántos oramos por valentía? Eso está en Hechos 4, 23 al 31. Primero, la iglesia proclama la soberanía de Dios, versículos 23 y 24. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que había dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Contaron lo que les habían dicho los jefes y los líderes religiosos. Pedro y Juan tenían buenas noticias para contar. Podemos imaginarlos diciendo, pudimos contarles de Jesús. Ellos dieron cuenta que somos como Jesús. Nos dijeron que no le contáramos a otros acerca de Jesús. Entonces, cuando ellos llegan a donde los otros apóstoles y la comunidad que estaba ahí, empezaron a hablarles lo que habían dicho los líderes. Y una de las cosas que ellos resaltaron es que nos nombraron o nos mostraron que éramos como Jesús o actuábamos como Jesús. O sea, el Espíritu Santo estaba transmitiendo en ellos lo que el Señor les había dicho en tiempo cuando estaban el Señor Jesús enseñándoles durante 3 años. Alzaron unánime la voz en oración. Ellos oraron fervientemente. Ciertamente es posible orar en silencio en nuestras mentes, pero enfocamos nuestros pensamientos más efectivamente cuando hablamos en oración. Unánimes, ellos oraron en unidad. No hubo conflictos ni contiendas entre ellos. Tenían la misma mente cuando oraban. Señor, tú eres Dios. Empezaron por recordar a quién oraban. Oraban al Señor de toda la creación, el Dios de todo poder. Esta palabra Señor no es la palabra usual para Señor en el Antiguo Testamento. Es la palabra griega despotes. Era una palabra usada para un dueño de esclavos o gobernador, cuyo poder no puede ser cuestionado. Oraban con poder y confianza porque sabían que Dios estaba en control. Entonces dice, Señor, tú eres Dios. Entonces esa frase, cuando ellos decían, en oración decían, tú eres Dios, ese nombre generaba en ellos ese poder y esa autoridad porque estaban predicando en el verdadero Dios, en el verdadero Señor. Segundo, la iglesia a la luz de las Escrituras, versículo 25 al 28. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Por boca de David, Pedro hablaba por todos los discípulos, recordando que oraban unánimes. Reconoció que las palabras del Antiguo Testamento, esto se refiere al Salmo 2, para ser exacto, realmente eran las palabras de Dios. Dios estaba hablando por boca de David, su siervo. El Salmo 2 es uno de los salmos mesiánicos que habla acerca del Señor Jesús. ¿Por qué se motinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Pedro citó este salmo, el Salmo 2, porque él y los otros discípulos entendían lo que habían pasado al ver lo que la Biblia dice al respecto. En el Salmo entendían que debían esperar este tipo de oposición y no ser molestados por eso, porque Dios estaba en control de todo. Sí.
hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera? Debido a que vieron sus circunstancias a la luz de la palabra de Dios, pudieron reconocer que la ira del hombre nunca operaba fuera de la esfera del control de Dios. Estos enemigos de Jesús solo podían hacer lo que la mano de Dios permitía. Entonces, vemos que Dios está al control de todo y a veces nosotros nos atacan, nos juzgan y pensamos que hay injusticia, pero Dios está al control y Él simplemente deja o actuar hasta cierto punto. Esto me recuerda 1 Corintios 10:13. Dice, no nos ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará de ser tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que juntamente con la tentación dará ¿qué? La salida. Entonces lo que estamos sucediendo no es más de lo que humanamente podamos resistir. Y pues ver a los apóstoles y ver a los discípulos en ese tiempo sufrir eso, pues nosotros nos causa temor, pero Dios está al control de todo. Amén. La iglesia pide más valor y más poder, versículo 29 y 30. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra de Dios. Esta petición es consumada con la causa y gloria de Dios, no con el confort y avance de los discípulos. Ellos piden cosas que resulten en más confrontación, no en menos. Entonces, oraban para que cuando ellos hablaran, viniera la oposición o vinieran las amenazas, ellos pudieran hablar con denuedo por el poder del Espíritu Santo. Mientras extiendes tus manos para que hagan sanidades. Ellos no pedían hacer milagros ellos mismos. Ellos entendían que Jesús sana por su propia mano y que lo hace desde el cielo a través de su pueblo. O sea, nosotros somos instrumentos que Dios tiene para hacer sus milagros aquí en la tierra. La oración de ellos es contestada. Versículo 31 dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. El lugar en que estaban tembló. Se les dio un temblor como un emblema único del placer de Dios. No sabemos el alcance del temblor. Puede haber estado confinado a la casa misma. O sea, dice que sobrevino un temblor. No, la palabra no nos explica qué es ese temblor, pero vemos que es como una respuesta de Dios. Cuando ellos sintieron ese mover, ellos sintieron que el Dios les estaba hablando. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. La experiencia del día de Pentecostés no fue una experiencia única. Para Pedro, esta era la tercera vez en que se dice específicamente que era lleno del Espíritu Santo. Ahí en el pasaje que leímos anteriormente dice, y fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo fue constante en ese tiempo y por eso ellos podían predicar y anunciar la palabra. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Recibieron el denuedo que habían pedido. La palabra denuedo significa una lúcida y osada declaración. En el griego la palabra es parresia, que significa diciéndolo todo. O sea, ellos predicaban lo que el Señor les decía y lo decían porque el Señor los respaldaba y lo decían todos sin temor. Ya vamos a terminar. Solo pido que el Señor siga exhortando como nos hizo María Daniela. Primero, actitud del uso hacia el otro y hacia las posesiones materiales. Versículo 32. Todos los creyentes eran un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Ese era el sentir en ese tiempo. La multitud de los que habían creído era un corazón y un alma. Esta unidad fue una maravillosa evidencia de la obra del Espíritu de Dios entre ellos. Debido a su unidad, consideraban a las personas como más importantes que las cosas. Para ellos era más importante las mismas personas. Entonces por eso decía que vendían sus casas
y las traían a los apóstoles, a los discípulos, para que pues las utilizaran de acuerdo a como ellos lo pensaran. Tenían todas las cosas en común. Reconocían que Dios era el dueño de todo. Todo pertenecía a Dios y a su pueblo, porque Dios había tocado sus vidas tan profundamente. Les resultaba fácil de compartir todas las cosas en común. Entonces ellos no sentían como posesiones suyas, sino las daban. Y eso es lo que el Señor está pidiendo, especialmente para una batería, ¿no? Segundo, el testimonio efectivo de los apóstoles, versículo 33. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Ahí la palabra nos muestra que la gracia de Dios estaba siendo inundada. Con gran poder. Este es el resultado y la raíz de la actitud en el versículo anterior, de Hechos 4:32. Muestra que ponen a Dios primero, a las personas segundo y a las cosas materiales tercero. Entonces, aquí, aunque dice que ponen a Dios primero, para nosotros Dios no es primero, para nosotros Dios es todo, ¿sí? Es todo. No, Dios no compite con nadie, Él es todo en nuestras vidas. Amén. Daban testimonio de la resurrección. Nota de nuevo el lugar central de la resurrección de Jesús tuvo en el mensaje de los primeros cristianos. Predicaron a un Jesús resucitado. Ellos predicaban a Jesús porque ya habían estado con él, Jesús se les había aparecido después de la resurrección y lo habían visto. Y los judíos o los escribas en ese tiempo, ellos no creían en la resurrección y por eso era un mensaje que ellos sentían que era como que los atacaba, sentían que ese mensaje como que no iba con ellos y por eso intentaban callarlos, porque predicaban sobre la resurrección y para ellos era contrario a su pensamiento. Abundante gracia era sobre ellos. La gracia es el favor de Dios, su sonrisa desde el cielo y era sobre todos ellos. El favor de Dios era evidente en todos lados. Dios se manifestaba con gran poder y milagros. Tercero, ejemplos de donaciones en la iglesia primitiva, versículos 34 al 37. Y aquí ya terminamos de leer el capítulo 4. Si les preguntan que leyeron un capítulo, ya lo acaban de terminar de leer. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos las vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que los distribuyera según la necesidad de cada uno. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Todo lo que poseían herencias y casas lo vendían. Este dar tan radical era absolutamente necesario para satisfacer las necesidades de esta iglesia que crecía rápidamente. La gente no esperaba que otros dieran. Cuando surgía una necesidad, ellos daban lo que tenían para ayudar a otros. Se repartían a cada uno según su necesidad. Desafortunadamente, esta generosidad de los primeros cristianos pronto empezó a ser abusada. Después, el apóstol Pablo enseñó acerca de quiénes debían dar, de quiénes debían ser ayudados y cómo debían ser apoyados. Y aquí vemos unas instrucciones rápidamente de lo que Pablo decía. La iglesia debe discernir quiénes son los que verdaderamente necesitados. 1 Timoteo 5:3. No lo vamos a leer, sino simplemente de mención. Si uno puede trabajar para mantenerse a sí mismo, no es verdaderamente necesitado y debe proveer para sus propias necesidades. Tesalonicenses 3:10-12, Timoteo 5:8 y 1 Tesalonicenses 4:11. Aquellos que son apoyados por la iglesia deben regresar al cuerpo de la iglesia. Esto me acuerda o me hace una mención de una iglesia que estuve en un tiempo que la gente venía porque les daban, pero cuando no les daban se iban y solamente venían y justo venían a la predicación y porque la iglesia les proveía, pero lo cogieron de costumbre, solamente iban a la iglesia para que les dieran. Entonces Pablo enseñaba y dice, aquellos que son apoyados por la iglesia deben regresar al cuerpo de la iglesia. 1 Timoteo 5:5 y 10.
Es correcto que la iglesia examine la conducta moral antes de dar apoyo. Eso es muy importante porque a veces se da sin pensar, pero hay que saber darle o mirar a quién se le va a dar. El apoyo de la iglesia debe ser para las necesidades más básicas del diario vivir. 1 Timoteo 6:8. Y ya el último versículo o el último pasaje de Hechos dice, José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé. Un hombre llamado Bernabé fue un notable ejemplo de este espíritu generoso. José era conocido por su generoso, por ser un ser generoso con más que las cosas materiales. Era tan generoso con la consolación que lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Ahí terminamos capítulo 4 de Hechos. ¿Listo? Ahora vamos a ver el mensaje rápido. El Espíritu Santo, nuestro ayudador. ¿Listo? Necesitaba que vieran todo lo del Hechos 4 para poder ver este mensaje que el Señor tiene. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, pensamos que las cosas serían un poco fáciles, pero quizás se han vuelto más difíciles. Como resultado, comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contestó nuestras oraciones? ¿Por qué no cumplió su palabra? Cuando nosotros convertimos al Señor, automáticamente sucede algo. Tiene que haber un cambio en nosotros, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Y a veces pensamos, porque yo lo pensé cuando me convertí al Señor, antes de convertirme al Señor, como que el dinero, entre comillas, funcionaba, como que ahora hace falta. Entonces, a veces nos cuestionamos eso y pensamos que Dios no cumple su palabra, pero Dios cumple su palabra. Amén. Dios nos ha enviado un consolador que está ahí para ayudarnos y darnos guía. El Señor Jesucristo, antes de su crucifixión, la noche anterior, les dio unas palabras maravillosas y los preparaba porque sería crucificado al día siguiente. Cuando leímos el primer pasaje, Juan 14, 15, 18, vuelvo y lo repito, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estarán ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Ahí en el versículo 17, perdón, el primero el 16, dice, y yo pediré al Padre. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesús. ¿A quién nombra? Al Padre. ¿Y qué iba a enviar? Al Espíritu Santo. Ahí es uno de los versículos de la Trinidad. Si se dan cuenta, ahí está hablando de la Trinidad. Dios el Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu. Entonces, porque he escuchado por ahí enseñanzas de que no creen en la Trinidad, porque la palabra dice, porque la Biblia no habla de la palabra Trinidad, pero hay versículos que nombran la Trinidad. Y este es uno de los versículos claves. Dice, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Nos convence de pecado. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Nos hace caer en cuenta que pecamos contra Dios, que necesitamos un Salvador. Él vive en nosotros y a diario nos ayuda a tomar buenas decisiones. Cuando nos comportamos mal y hacemos cosas indebidas o dejamos de hacer lo bueno, lo que sentimos no es un simple sentimiento de culpa. Es la obra del Espíritu Santo al recordarnos quiénes somos como seguidores de Cristo. Creámoslo o no, Él actúa en nuestras vidas, aunque pensemos que es un sentimiento. Entonces, esto y yo en varias ocasiones les he dicho, cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros cometemos una falta en nuestro corazón, como que hay algo que nos duele, hay algo que, ay Señor, perdóname, ese es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo. Es el Espíritu de Dios que nos dice, ojo, vas por mal camino, ojo, que no estás actuando bien. Entonces no es un sentimiento, la embarré, bueno, no, es el Espíritu Santo que está en nosotros actuándonos. Y también les decía, cuando no sentamos eso, cuando no tengamos ese sentimiento, preocupémonos. Quizás el Espíritu Santo ya no está actuando en nosotros. Entonces, ojo con eso. O sea, no estamos diciendo, dice que la palabra en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. O sea, todos los días nosotros
cometemos faltas, cometemos pecado. Y es necesario ir siempre al trono del Señor para pedir arrepentimiento. Entonces, cuando hay algo en nosotros, el Espíritu Santo es como ese timbrecito que nos toca, ojo que se está como desviando. Segundo, el Espíritu Santo nos sella para salvación. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con un sello que es el Espíritu Santo prometido. Un sello en ese tiempo significaba que algo era auténtico, implicaba posesión, hablaba de protección. Por lo consiguiente, en nosotros habita un maravilloso protector. Nos sella y somos hijos de Dios para siempre. En ese tiempo, los reyes, los reinados, cuando mandaban un mensaje, le colocaban un sello en la carta, y ese sello no podía ser quebrantado, no podía ser destruido, porque era el sello del rey. Entonces, ese sello del rey de reyes, está en nosotros. Amén. Mora en nosotros, Romanos 8:11. Y el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Y la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Esto no significa que Él está allá en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Tenemos un don que es eterno y ese es el Espíritu Santo. Nos marcó como propiedad suya. Somos de su pertenencia y estamos bajo su liderazgo divino. En este punto surge una pregunta. ¿Cómo viviría la gente si a diario pensara, soy morada del Espíritu Santo de Dios? Entonces, cuando yo estaba investigando eso y surge esa pregunta, si nosotros pensáramos, si nosotros dijéramos, somos templo del Espíritu Santo, ¿cómo viviría la gente? O sea, si nosotros verdaderamente supiéramos que el Espíritu Santo vive en nosotros, no actuaríamos en ciertas circunstancias malas, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Y dice, si pensáramos cada mañana al despertar que somos morada de Dios, porque lo somos, el Espíritu Santo está allí para facultarnos a hacer lo que sea y todo lo que Dios requiera de nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros y mora en nosotros, el actuar nuestro debe ser bien, debe ser, como dice el nombre de la iglesia, hacer el bien. ¿Listo? Cuarto, quedan 2 punticos y terminamos. Nos enseña Juan 14:26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Desde el momento que aceptamos a Cristo como Salvador, tenemos al Maestro, el Maestro de Maestros, ¿no? Nos ayuda a entender la verdad, nos ayuda a comunicarle la verdad a otras personas. Cuando leemos la palabra de Dios, Él es el que nos ayuda a interpretarla correctamente. Aquí me acuerdo en tiempos atrás que decían que aquellos que leían la Biblia se enloquecían. Y yo a veces entre mí decía, posiblemente sí, porque no eran guiados por el Espíritu Santo. Porque la palabra, cuando nosotros leemos la palabra, debe ser guiada por el Espíritu Santo. Y sobre todo hay pasajes en la Biblia que son un poquito difíciles de entender. Y si el Espíritu Santo no está en nosotros, ahí sí no entendemos nada. ¿Cómo entendemos la palabra de Dios? Al leerla y confiar en el Espíritu Santo. Tenemos en nosotros a un ayudador divino sobrenatural para ayudarnos acá en cada circunstancia. Y quinto, último, nos guía. Juan 16:33. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ellos los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo está dispuesto a darle la guía a cada uno en cada decisión que enfrente. No hay pregunta alguna ni necesidad para la cual Dios no tenga respuesta. Está bien consultar con alguien, pero primero hay que ir a Dios. En lo que sea que necesitemos dirección, Dios está más dispuesto a mostrarnos. Si decidimos tomar el tiempo y creer lo que Dios nos diga.
A veces al preguntarle algo no será tan fácil como lo que digan las personas a las cuales consultamos. Entonces, hay mucho tema para hablar del Espíritu Santo, pero esto es lo que el Señor tenía para nosotros. Ahora aquí hay unas preguntas o algo para pensar. Pensemos por un instante en los 12 discípulos. Caminaron con Jesús por 3 años. Vieron muchos milagros, como la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro, echar fuera demonios, caminar sobre las aguas. Y de repente se va. ¿Dónde quedaban ellos? Por eso les dijo, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder del Espíritu Santo, quien les recordará todas las cosas. Hechos 1:8. Y lo volvemos a citar, como dicen, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Entonces que el Señor nos anime, que el Señor nos dé fuerza para creer que Él está con nosotros. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, bendito Dios. Vemos estas cosas que pasó en Hechos 4, lo que ellos vivieron, lo que ellos padecieron, Señor, amenazas, castigos, echaron a la cárcel y los obligaban a callarse, pero no lo pudieron hacer porque tú estabas con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro tu presencia en nuestras vidas, declaro tu poder en nuestras vidas, bendito Dios, tu Espíritu Santo transmitiendo en nosotros tu verdad, que lo que podamos hacer, Señor, sea guiado por ti, Padre amado. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia que está en esta noche reunida para escuchar tu palabra, bendito Dios. Yo te pido que los ayudes, que los exhorte como lo hiciste, Señor, que los anime a ir a predicar tu palabra, pero sobre todo que ellos puedan entender que tu Espíritu Santo estás con nosotros. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Gracias, amado William, por esa palabra tan linda. Amén, hermanos, qué lindo recibir esta palabra y esa presentación que William nos trajo hoy. La vamos a pasar yo se las paso por nuestro chat para que la tengan, para que la estudiemos y aprendamos más sobre el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar para recolectar las ofrendas. Por favor, mi hermanita Estelita, ¿me ayudas? Vamos a bendecir estas ofrendas y vamos a terminar también orando, hermanos, no sé si ustedes están notando, tengamos un minutico de intercesión. No sé si ustedes están notando, hermanos, esta polarización tan tremenda que cada día se está agrandando más y más y más en el mundo entero. O sea, nosotros los colombianos vemos que la polarización aquí en Colombia es entre la derecha y la izquierda. Aquí el que no es de derecha es de izquierda y el que es de izquierda no es de derecha, y son enemigos entre sí simplemente porque sí, y esa es la manera como pensamos en Colombia. Pero quiero que sepan ustedes, hermanos, que esta polarización es una situación, es una ola mundial entre los que piensan por un lado en términos de derecha, es un tema político, sociológico, cultural, étnico, contra los que piensan por el lado de la izquierda. Y se manifiesta en tantas cosas como las estamos viendo, hermanos, que ya lo estamos viviendo en nuestro país. Por ejemplo, ustedes supieron de la muerte de este señor allá en Estados Unidos, que lo mataron igual que mataron al señor Uribe aquí en Colombia, en un discurso, y le dieron un pepazo y todos nos dimos cuenta de esa situación tan horrible y todo ello. Pero quiero que ustedes piensen en quién dice la verdad. Yo quiero que ustedes piensen en eso. Uno tiene que parcializarse no hacia una fuerza. Si usted se va a parcializar a algo, parcialícese hacia la verdad. Jesucristo decía, ¿saben qué, hermanos? Escuchen para que aprendan esto. Jesucristo decía, el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, que no, yo no me meto con nadie, yo soy neutral. No te sirve ser neutral, ¿sabías?
A todos ustedes les hablo. A ustedes no les sirve ser neutrales. A la iglesia no les sirve ser neutral. La iglesia tiene que tomar partido. Te lo digo como pastor. Tú tienes que tomar partido. ¿Y cómo tomamos partido? Tomamos partido discerniendo qué es la verdad. Discerniendo, recibiendo lo que William estaba diciendo. William, ¿cuál es una de las funciones del Espíritu Santo? ¿Qué? Guiarnos y llevarnos a la verdad. Guiarnos a toda verdad. Tú no puedes andar neutral. No, yo no me meto con los de izquierda porque ellos también tienen razón, ni con los de derecha porque es que ellos también tienen razón. No con ninguno. Yo estoy neutral. No nos sirve ser neutrales. No te sirve decir que este está bien y que el otro también está bien, porque Jesús nunca fue así. Jesús siempre le dijo la verdad a todo el mundo. Y tú tienes que aprender a recibir del Espíritu Santo dirección para saber qué es la verdad. Aprendan eso, hermanos. Ustedes dicen que yo no me meto con nadie para que no me persiguen. Yo no me meto con nadie para que no se vengan contra mí, porque es que eso se nos viene la persecución. Eso es lo que tiene que pasar. Porque por ser tibios, por no ser ni chicha ni limonada, como dijo el señor Serpa, y Jesús decía, por ser tibios no servimos, producimos vómito. Eso dice en Apocalipsis. Toma partido, hermano y hermana, pero toma partido por la verdad. ¿Sabes quién te va a decir qué es la verdad? El Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu Santo, William, gracias. Ustedes dicen, no, pero ¿será que ese señor sí decía la verdad? No, pero me parece que ese tipo como que perseguía a los de este bando, a los de este bando, a los de este bando. ¿Será que Uribe es el que decía la verdad y por eso fue que lo mataron porque decía la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? La verdad te la va a decir el Espíritu Santo a ti. Déjate guiar por la verdad y toma partido, hermano y hermana. No te quedes en la mitad, porque realmente la mitad no sirve. Y termino esta exhortación. Hoy es el día de las exhortaciones, porque Jesucristo decía: el que conmigo no recoge desparrama. O tú estás con Jesús o destruyes a Jesús. Ese es el punto. O tú estás con la iglesia y sus principios, o estás contra la iglesia. O tú estés en el reino de los cielos, o estás contra el reino de los cielos. Ese es un principio que tenemos que tener en nuestro corazón. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y espero que bendigo el grupo de los miércoles de los jóvenes. Me parece fabuloso. Yo les decía a ellos: ¿ustedes qué están haciendo? ¿De qué hablan en el grupo de los jóvenes? Y están tocando unos temas genialísimos. Y yo les animo a que ustedes se metan, chicas, al grupo de los miércoles, de 7 a 8. En lugar de ver el reality y el desafío, les animo a que se metan en ese grupo tan lindo. Están hablando de temas juveniles, de temas que tienen que ver con estos temas que estamos hablando. De verdad, eso hay que hacerlo. Y de verdad se aprende muchísimo. Y bueno, que el Señor nos permita en la iglesia dialogar sobre esos temas. Yo ahí les doy a veces principios, pero hay que profundizar muchísimo más. Padre, quiero adorarte por estas ofrendas que recogemos el día de hoy, Padre Celestial. Son para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Y son una semilla. Seguramente en este sobre, Señor, alguien escribió: tanto para la batería, tanto para el cumpleaños de mi iglesia, y lo vamos a dedicar a esto, Padre Celestial, para comprar una batería, para comprar instrumentos para tu gloria. Gracias por la fe de tu pueblo. Gracias por la fe de tu iglesia. Gracias, Padre, porque nunca nos dejas. Seguimos creciendo. Vamos a seguir batallando, porque tu Biblia, tu palabra nos ha dicho que el postrer estrado de esta casa será mejor que el primero, Padre. Yo declaro esta palabra de fe sobre nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, pido tu bendición, Señor, y prospera, 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 Señor, al que cree en ti, Señor.
Nuestra semilla es nuestra ofrenda, nuestra semilla es nuestro diezmo, nuestra semilla es nuestra obediencia. Es lo que hemos aprendido aquí en la iglesia por 15 años, Dios, por 5 años después de la pandemia. Gracias, Señor. Y yo quiero orar, Padre, por el mundo entero. Yo quiero orar, Padre, por lo que está pasando en Estados Unidos, pero Estados Unidos, por Centroamérica, Suramérica, hasta Argentina y Chile, Padre. Pero si saltamos, Señor, a Europa, Señor, toda Europa está conmocionada, Padre. Ayer, antes de ayer, 3 millones de ingleses, 3 millones de londinenses nacidos en Inglaterra se tomaron a Londres, Dios mío, protestando, Señor, contra la inmigración irregular, contra el islamismo, contra ese gobierno de papanatas que no hacen nada, Señor del cielo. Oh, Dios mío, y así está Suecia, así está Francia, así está, Señor, Polonia, que ahora, Señor, ya llegó la guerra a Polonia, Dios, ya Rusia está disparando contra Polonia y entonces la OTAN tiene que intervenir. Y entonces, ¿quién es el que tiene la verdad? Rusia es el que tiene que defender su territorio y conquistar. Ellos tienen la verdad, o son los de la OTAN, o es Estados Unidos, o es Cuba, o es Nicaragua, o es Venezuela, o es Colombia. ¿Quién dice la verdad, Señor? Nadie habla, Padre Celestial, de los 150 cristianos que mataron esta semana en el Congo. 150 cristianos en una iglesia. Los musulmanes del ISIS cerraron las puertas, quemaron la iglesia, los mataron, los asesinaron. Nadie habla del cristianismo que está siendo perseguido, Señor del cielo. Mientras tanto, nosotros aquí en la iglesia durmiéndonos en la predicación, Señor del cielo, de William. Ay, Dios mío, tú nos exhortas de una manera u otra. Tenemos libertad, tenemos posibilidades. Podemos hacer muchas cosas, Padre Celestial. Ayúdanos a despertar, Dios mío, ayúdanos a despertar, Espíritu Santo. Esta palabra tan linda que ha predicado William, que no se quede, Padre, en una palabra más. William nos decía que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Y yo oro por lo siguiente. Yo oro que vos vengas, Dios mío, Señor, y en lugar de estar jugando, deberíamos de preocuparnos por la verdad, porque esto es importante para nuestro presente, es importante para nuestro futuro. Espíritu Santo, guíanos a la verdad. Yo no digo, Padre, que la izquierda tenga la verdad o la derecha. El que tiene la verdad es Cristo. Y si tú tienes que seguir a alguien, es a Cristo. No votes tu corriente por nadie, por un humano. Vótala por Cristo, por tu Salvador, por tu Redentor. Que el Espíritu Santo te guíe, el Espíritu Santo te guiará. Apoya lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Y yo quiero purificar sus corazones, hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús purifico sus almas con agua limpia del Espíritu Santo. Purifica pensamientos. Purifica, Señor del cielo, esas tendencias que hay en sus mentes. En el nombre de Jesús, purifícanos. Lávanos de nuestra maldad, Señor. Yo mismo quiero tomar las armas. Yo mismo quiero pelear. Estoy harto de tantas cosas que están pasando, Padre. Estoy enervado, Señor, pero no es lo mío. No es lo que tengo que hacer, Señor. Yo lo que tengo que hacer es darle esperanza a la gente, darle esperanza a tu pueblo. Y eso lo encuentro en ti, precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, ven. Precioso Espíritu Santo, purifícanos. Precioso Espíritu Santo, guíanos a la verdad.
La verdad no es de un hombre, no es de ningún movimiento. La verdad no es de los musulmanes, la verdad no es de los cristianos, de movimientos, Señor, de aquí y de allá. La verdad la tienes tú, Jesús. La verdad la tienes tú, precioso Señor. Ayúdanos. 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 Salva corazones. Convence corazones. Que no nos quedemos callados frente a la barbarie. Hoy tomamos partido. Toma partido, hermano y hermana. Toma partido. La opción de Jesús fue por los pobres. ¿Tú qué vas a hacer? La opción de Jesús fue por los enfermos, fue por los perseguidos. Jesús tomó partido por los necesitados, por los pecadores. ¿Tú por quién tomarás partido? Yo no me meto con nadie. Tienes que meterte con alguien. Toma partido. Toma partido por el que te diga Dios, por el que te guíe la palabra, hermano y hermana. Te exhorto en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por guiarnos y bendecirnos. Y guíanos, Señor, a casita, Dios. Los que tienen que coger Transmilenio, Dios mío, los bendigo tanto. Que salir de aquí a la estación Flores o la estación 57, y sé que es un largo camino. Les bendigo con seguridad, con bienestar. Los que tienen que bajar, Padre, a la 30 también a coger transporte, yo les bendigo en el nombre de Jesús y les honro. Que Dios les prospere por ese esfuerzo hermoso que hacen de venir a la iglesia. Les bendigo en el nombre de Jesús. Igualmente, Padre Celestial, a todos los demás, llévanos en seguridad. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para una semana excelente. Una semana llena de todas las bendiciones del Señor. Una semana de respuestas. Una semana de dirección del Espíritu Santo en sus vidas. Una semana que levante nuestro corazón y que nos ayude a ser útiles. Vamos, ¿por qué no terminan diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ser útil para tu obra? Hazme útil. Útil, yo quiero colaborar en algo. Quiero ser útil en tu obra. Útil para llevar el pan a alguien que tenga hambre. Para darle un vaso de agua a alguien que tenga sed. Quiero ser útil para alguna persona enferma. Bendigo a los que están visitando a los enfermos en la iglesia. Les bendigo en el nombre de Jesús. La Biblia dice: el que visitó a un enfermo lo hizo en mi nombre y lo hizo como si fuera para mí. Benditos sean ustedes. Usa tu iglesia. Úsanos en el nombre de Jesús. Salimos bendecidos, llenos de tu gracia, Padre. Y que esta sea una semana, Padre, de reflexionar. Una semana de pedirte, Espíritu Santo, todos los días: ¿quién dice la verdad? Tú no lo vas a decir, Espíritu. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, mis hermanos. Gracias. Guía de donaciones y diezmos. Realiza tus donaciones por Bancolombia o DaviPlata a la cuenta de ahorro Bancolombia 573-784-48524, Iglesia Huelellana, Distrito Central, con el NID 900-302-800-7 o al DaviPlata 300-390-5550. Recuerda tomar una foto del comprobante de pago y envíala a nuestro número de WhatsApp 300-390-5550 o escanea este código QR. Recuerda contarnos a qué área va dirigida tu donación: diezmos, ofrenda, primicias, protemplo, generaciones, misiones u otros. Haciendo el bien.